acaudilló a los indios y, tomando una pica, comenzó a caminar hacia los españoles y los indios a seguirle. Comenzaron a dar de nuevo sobre los españoles, siendo la causa este mal indio, y como los caballos estaban fatigados y los brazos de los españoles cansados, ya a hora de vísperas no se halló el gobernador, ni tenía consigo más de 9 españoles, y estos malheridos, y los caballos maltratados, y todos los demás españoles muertos. Ya desconfiando del socorro que aguardaba, se determinó a volverse a Arauco. Como le tenían tomado los pasos, llegó a un pueblo que se dice Belmaiquén, que sería legua y media que había caminado. En esta legua y media le mataron los 7 españoles, y aquí fue el gobernador preso por los indios, que, como llevaba el caballo malherido y de aquel día fatigado, le tomaron los indios. Con una yanacona que allí se halló, habló a los indios y les decía que no le matasen, que bastaba el daño que habían hecho sus españoles. Ansí los indios estaban de diversos pareceres, que unos decían que lo matasen y otros que le diesen la vida. Como es gente de tan ruin entendimiento, no conociendo ni entendiendo lo que hacían a esta sazón, llegó un mal indio que se decía Teopolicán, que era señor de la parte de aquel pueblo, y dijo a los indios que qué hacían con el Apo, por qué no le mataban, que muerto ese que manda a los españoles fácilmente mataremos a los que quedan. Diole con una lanza de las que dicho tengo y lo mató. Ansí pereció y acabó el venturoso gobernador, que hasta aquí cierto lo había sido en todo cuanto hasta este día emprendió y acometió. Llevaron la cabeza a Tucapel y pusieron en la puerta del señor principal en un palo y otras 2 cabezas con ella, y teníanlas allí por grandeza, porque aquellos 3 españoles habían sido los más valientes y contaban cosas del gobernador y de los 2 españoles que habían hecho aquel día. Por no saber sus nombres, no los pongo aquí, que es cierto, lo merecían según las hazañas que los indios decían de ellos. No anduvieron las lanzas de los españoles aquel día tan perezosas, ni las espadas anduvieron tan botas de filos, que 700 indios mataron, y yo oí decir a algunos indios que más de esto. Me informé de yanaconas, ladinos e indios que allí se hallaron y escaparon. Luego de la muerte del capitán Valdivia, Francisco de Villagra García Hurtado de Mendoza y otros capitales españoles continuaron la conquista del sur de Chile hasta el canal de Chacao. Los jefes araucanos, Lautaro y Caupolicán, personajes históricos no legendarios, fueron vencidos, pero el pueblo araucano continuó resistiendo por siglos. Los episodios de esta guerra en el siglo XVI se encontraron en Alonso de Ercilla y Zúñiga, el autor de un gran poema épico, La Araucana. Este poema, que por siglos ha formado a los chilenos, no es sólo producto de la imaginación poética de Ercilla, es también testimonio histórico, tal como lo demuestra la crónica de Vivar. Esta crónica, escrita antes que la Araucana, coincide en el relato de muchos acontecimientos que también describió poéticamente Ercilla, los indígenas súbditos o esclavos. Portugal, país reducido y poco poblado, hubo de limitarse a establecer factorías fortificadas en las costas de África y Asia. En América, los portugueses ocuparon el Brasil. Los españoles, en cambio, penetraron profundamente en los países de que se habían apoderado sus conquistadores. El vasto imperio americano fue organizado sistemáticamente por un Consejo de Indias que tenía su sede en España y del que dependían los virreinatos, el de México y el de Lima. Las instrucciones de gobierno se acomodaban a las primitivas ordenanzas de los reyes católicos, que exigían que los indios fueran tratados como hombres libres, pero en las colonias a las que afluían las emigrantes, eran ya 150.000 a fines del siglo XVI, no siempre se cumplían las sensatas reales órdenes, ya que los indígenas no solo debían pagar un tributo, sino que se les hacía trabajar en las minas. Algunos religiosos, como Francisco de Vitoria, en sus relaciones sobre los indios, examinaron desde todos los ángulos morales el discutible derecho que los castellanos se arrogaban a hacerles guerra justa, a enseñorearse de sus tierras, a esclavizarlos y a convertirlos en cristianos a la fuerza. El dominico Las Casas describe, aunque con exageración notoria, en su brevísima relación de la destrucción de las Indias, los abusos del trabajo forzado. Fray Bartolomé de las Casas nació en Sevilla en 1474, el mismo año en que iniciaban su reinado los reyes católicos. Estudió leyes en Salamanca y llevó a cabo su primer viaje a América en 1502, donde 8 años más tarde se ordenó sacerdote. En 1511 se lo llevó a Cuba, el gobernador de aquella isla, Diego de Velázquez, y pronto empezó su campaña en favor de los indígenas americanos. En 1515 decidió exponer su protesta ante el rey Fernando el Católico, quien le concedió audiencia en Sevilla, y fallecido este ante Cisneros y Adriano de Utrecht en Madrid, 1516. Obsesionado
por su ardor en defensa de los indios, propuso en unos memoriales que se contrataran mano de obra de negros africanos para trabajar en América, iniciativa que fue adoptada en siglos sucesivos. Regresó a América y mantuvo una campaña de ásperas controversias a las que le arrastró su celo y apasionamiento. Ingresando en la Orden de los Dominicos en 1522, emprendió la redacción de una Historia General de las Indias, terminada muchos años más tarde, 1561, alternando su obra literaria con vehementes polémicas, trabajos apostólicos, denuncias y procesos. En 1540 escribió su Destrucción de las Indias, famosa obra que provocó escándalo por sus hiperbólicas acusaciones. En aquella misma época colaboraba en la redacción de nuevas leyes para las Indias. En 1544, al volver a América, halló fuerte animosidad en su contra, por su decidido empeño en combatir el tráfico de indígenas. Al año siguiente llegó a negar los sacramentos a quienes no renunciasen al mismo. Durante varios años sufrió persecuciones e incluso atentados contra su persona, hasta que en 1547 embarcó en Veracruz para regresar definitivamente a España. En 1550 se retiró al convento de San Gregorio de Valladolid y se dedicó a la publicación de sus obras hasta su muerte, en 1566. En su brevísima relación de la destrucción de las Indias, Las Casas plantea: y la cura o cuidado que ellos tuvieron fue enviar los hombres a las minas a sacar oro, que es trabajo intolerable, y las mujeres ponían en las estancias, que son granjas, a cavar las labranzas y cultivar la tierra, trabajo para hombres muy fuertes y recios. No daban a los unos ni a las otras de comer sino hierbas y cosas que no tenían sustancia. Sacábase la leche de las tetas a las mujeres paridas, y así murieron en breve todas las criaturas, y por estar los maridos apartados, que nunca veían a las mujeres, cesó entre ellos la generación. Murieron ellos en las minas de trabajo y hambre, y ellas en las estancias o granjas de lo mismo, y así se acabaron tantas y tales multitudes de gente que aquella isla, y así se pudiera haber acabado todas las del mundo, decir las cargas que les echaban de 3 y 4 arrobas, y los llevaban 100 y 200 leguas, y los mismos cristianos se hacían llevar en hamacas, que son como redes, a cuestas de los indios, porque siempre usaron de ellos como de bestias para cargas. Tenían mataduras en los hombros y espaldas de las cargas, como muy matadas bestias. Decir asimismo los azotes, palos, bofetadas, puñaladas, maldiciones y otros 1000 géneros de tormentos que en los trabajos les daban, en verdad que en mucho tiempo ni papel no se pudiese decir, y que fuesen para espantar a los hombres. Otro dominico, Antonio Montesinos, también se excedió acusando a sus compatriotas desde el púlpito: para daros a conocer vuestros pecados con respecto a los indios, he subido a este púlpito. Estáis en pecado mortal a causa de vuestra crueldad hacia una raza inocente. ¿Con qué derecho iniciasteis una guerra atroz contra estas gentes que vivían pacíficamente en su país? ¿Por qué los agotáis de este modo, sin alimentarlos lo suficiente, sin preocuparos de su salud? Conmovido por esta situación, Carlos V promulgó nuevas leyes: que ningún indio sea reducido a la esclavitud, que nadie emplee a un indio contra su voluntad. A menudo estas leyes fueron burladas, y cuando faltó mano de obra en las poblaciones, los colonos de América las sustituyeron por esclavos negros importados de África, dando origen a la odiosa trata de negros, de la que tanto se aprovecharon luego los colonos de raza anglosajona. Todo historiador imparcial reconocerá que el comportamiento de los españoles hacia los indígenas no tiene punto de comparación con la destrucción sistemática de estos, hasta su total extinción de la América del Norte, obra de otras colonizaciones. El Renacimiento trasalpino, el humanismo germánico, su esencia y significación. La esencia y la significación del humanismo alemán ha promovido largos y vivos debates, y sus resultados podrían resumirse en pocas frases. El humanismo alemán es una corriente cultural muy influida por el Renacimiento italiano, pero que no alcanzó igual nivel estético y literario. Ha sido definido como una especie de romanticismo intensamente nacional, que exigió una renovación, o, mejor dicho, quizás una verdadera resurrección de la vida religiosa. Ante todo, es este carácter religioso lo que se considera esencial. En general, al contrario que sus colegas italianos, los humanistas alemanes tradujeron pronto en hechos concretos el programa que se habían propuesto. Ello y su pasión nacionalista les confiere un significado con respecto a la Reforma, aun cuando muchos humanistas no aceptaran la doctrina de Lutero. En el abigarrado cortejo de los humanistas alemanes aparecían personalidades como Jacob
Finlin, que trabajó en Alemania y Estrasburgo, y lamentaba que tantos estudiantes germánicos se encaminasen a las universidades italianas y francesas, cuando las instituciones alemanas, en su opinión, eran similares a las extranjeras. En su libro Germania, aparecido en 1501, intentó demostrar que, según todas las leyes divinas y humanas, la orilla izquierda del Rin pertenecía a Alemania y no a Francia. Declaraciones semejantes expuso Rodolfo Agrícola, afirmando paladinamente que Alemania tenía derecho a imponer su hegemonía a los demás pueblos. Según Conrado Celtis, era deshonroso no conocer la historia griega y romana, pero era realmente escandaloso ignorar la geografía y el pasado de Alemania. Fue el propio Celtis que publicó la Germania de Tácito, obra que, al exaltar las virtudes de los antiguos germanos, contribuyó a despertar el sentimiento nacional alemán. El entusiasmo nacionalista en el seno de los círculos humanistas arrastró a muchos a formular graves exageraciones. Se describía a los italianos como un pueblo de esclavos y de malhechores, y se calificaba a los franceses de pícaros y cobardes, lo cual no era obstáculo para que los humanistas alemanes tuvieran muchas cosas en común con sus colegas italianos. Observamos una personalidad más compleja en Conrado Matianus Rufus, quien también residió varios años en Italia, donde recibió el influjo de la Academia Platónica de Florencia. Estableciendo más tarde en Erfurt, se convirtió en jefe de los círculos humanistas de esa universidad y se propuso la misión de coordinar la nueva filosofía platónica con la teología cristiana. Reuchlin, helenismo y hebraísmo. El más importante humanista alemán fue Juan Reuchlin, que dejó en muy buen lugar los estudios de griego en las universidades alemanas y cimentó los del hebreo, por el que sentía gran pasión. Se cuenta que un día en Roma pagó una suma considerable a un judío para aprender de él la pronunciación de un solo vocablo. Quería penetrar en los secretos de la religión israelita, convencido de encontrar en ella una solución a los grandes enigmas de la humanidad. Como Pico de la Mirandola, cuya influencia fue considerable en él, su vida estaba consagrada a la búsqueda de la verdad. Transcurrió mucho tiempo antes de que los humanistas tuvieran un programa bien definido. Es, pues, difícil distinguirlos de otros eruditos. Luego, sus objetivos se hicieron más claros. La controversia de Reuchlin proporcionó en todo caso una excelente paráfrasis al programa de los humanistas alemanes, que consistía en poner de acuerdo los ideales alemanes y cristianos con los ideales espirituales y artísticos de la antigüedad. Dicha controversia se inició en 1501 con Beckkorn, un judío convertido al cristianismo, quien pretendía prohibir todo estudio de la literatura hebraica, sobre pretexto de que los textos religiosos de los judíos denigraban a los cristianos. Beckkorn llegó a llamar la atención y el emperador Maximiliano ordenó una investigación sobre el tema. Reuchlin recomendó que se rechazara la propuesta. Sin embargo, Reuchlin no les tenía simpatía a los judíos, compartía los prejuicios que consideraban los israelitas como pueblo maldito, aunque reverenciara sus textos sagrados. ¿No era el hebreo la lengua que Dios había empleado para dirigirse a Moisés? Después de tomar partido en la polémica, los dominicos de Colonia, defensores de la ortodoxia, se declararon violentamente en su contra. El conflicto tomó proporciones inquietantes cuando acusaron a Reuchlin ante la Inquisición. A partir de entonces, la gente culta de Alemania se escindió en dos bandos. El conflicto no se limitaba ya a Beckkorn y a la literatura hebraica, sino que se ampliaba a todas las nuevas concepciones culturales, incluso a la independencia ideológica de Alemania con respecto a las demás naciones. En Colonia se pronunció sentencia. Los libros de Reuchlin debían ser quemados. Para explicar y justificar su punto de vista, el hebraísta publicó entonces su Clarorum Virorum Epistolae, cartas de hombres célebres. Pero en 1515 apareció una colección titulada Epistolae Obscurorum Vivorum, cartas de hombres insignificantes. Se trataba de sátiras de humanistas y de un libelo contra la filosofía pasada de moda, que seguía estudiándose en las universidades. Se ha demostrado que el responsable de la primera parte de la colección fue Crotus Rubianus, humanista de Erfurt, y que la segunda se debe a Ulrico de Hutten, una de las figuras más interesantes y discutidas del humanismo alemán.